tal, amigo? Dios les bendiga, buenos días. En esta hora les saludo con un afecto muy especial, como siempre, deseando que usted esté bien y que haya disfrutado su puente. Obviamente descansó, o muchos descansamos, y bueno, pues aquí estamos ya listos para emprender labores, pero con toda la alegría, con todo el gozo, porque Dios es bueno y nos tiene hasta aquí. Y deseo que cada uno de ustedes tenga un excelente día, que el Señor me los bendiga, que el Señor me lo vaya guiando con sabiduría en todo, porque el Señor quiere darnos siempre lo mejor y quiere hacer de nosotros unos creyentes fuertes, dependientes de Él, que cada vez nosotros vayamos menguando a ese orgullo, a esa altivez, y vayamos reconociendo que Dios es supremo y que Él merece toda la gloria, y que lo que vamos logrando ha sido porque a Él le ha placido, y que lo que tenemos se lo debemos a Dios. Así que tenga usted un excelente día, que el Señor me lo bendiga, y precisamente de eso queremos hablar en esta mañana, en una reflexión de la palabra que titulamos guerreros de batalla, guerreros de 1000 batallas. Puede ser guerreros que den siempre guerra ante las circunstancias adversas, ya sea enfermedad, ya sea en una continua que tenemos cada día de mejorar, de ser mejores como creyentes en Dios, ser mejor como persona, pero sobre todo que Dios se sienta bien con eso que estamos haciendo para su gloria. Bueno, y precisamente esto de guerreros de batalla, guerreros de pelea, Dios está pensando en formar verdaderos creyentes que a la primera no se achiquen, no desmayen, sino que se pongan en guardia contra el adversario. Oiga bien, contra el adversario. No es tu vecino, no es tu compañero de trabajo, no es tu supervisor, no es tu gerente, no es nada de eso. Es el enemigo, es el diablo, son las huestes espirituales de maldad que menciona Efesios capítulo 6, versículo 12. Es que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra toda hueste espiritual de maldad que habita en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, carne y sangre significa tu vecino, tu compañero de trabajo, alguien que te hizo daño. No es ese con el que tienes, sino con el enemigo. No es ese con el que tienes batalla, es con el enemigo. Y por eso Dios quiere formar creyentes verdaderos, creyentes que den batalla, pero en contra del enemigo, porque de otra manera no se puede interpretar de la manera que tú quieras la palabra de Dios. Vamos a estar centrados aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 25 en adelante. Vamos a estar enfocados y vamos a arrancar con un personaje bíblico que muy pocos lo toman en cuenta para una predicación. Ayer estuve predicando en la iglesia Biblia Abierta. Dios bendiga al pastor Arturo poderosamente. Una predicación muy gloriosa, una predicación poderosa. Y hoy vamos a hacerlo al estilo reflexión, porque Dios nos puede hablar de diversas maneras. Ayer hubo un fuego tremendo en la predicación, pero hoy queremos hacerlo a manera de reflexión. Y este personaje llamado Epafrodito, casi muchos no lo toman en cuenta, pero el Señor me habló a través de este personaje bíblico, y quiero leerles un poco para introducirnos en este punto, en este tema. Dice así: pero me pareció necesario enviarles a Epafrodito,
mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien ustedes enviaron a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y se angustió mucho porque os habías enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Haciendo un poco de trasfondo y de historia, este hombre llamado Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, fue enviado por ellos a ayudar al apóstol Pablo, que se encontraba en una prisión en Roma. Esto sucedió allá por el año 60, 62 después de Cristo. Estos sucesos se pueden apuntar en esa fecha porque estuvo Pablo en prisión durante su primer encarcelamiento. La iglesia de Filipos envió a Epafrodito a ayudar en las necesidades que el apóstol tenía, porque él estaba preso, el apóstol Pablo estaba preso y ansiaba que alguien llegara y lo ayudara. Y la iglesia de Filipos se dio cuenta que estaba en esa necesidad, de manera que le enviaron a este hombre Epafrodito. Pero ¿qué creen, amigos, amiga, hermano que me escucha? Epafrodito tuvo un problema en esa travesía o en ese viaje que hizo, lo que pudo haber recorrido este Epafrodito para llegar al lugar donde estaba Pablo preso, recluido en esa prisión en Roma. Se cree que fue de 1.600 kilómetros para llegar al lugar donde se encontraba recluido el apóstol Pablo y así asistirlo en las necesidades. Y mire lo que son las cosas. En esa travesía, este Epafrodito tuvo un problema físico referente a una enfermedad que no se sabe qué sucedió. Puede ser que lo haya atacado alguna fiera por el camino, algunos asaltantes, alguna enfermedad normal, natural, con respecto al enfermarnos de alguna enfermedad que pues se nos viene porque pues somos un cuerpo de materia. Así que no se sabe, pero lo que sí es cierto es que este hombre estuvo al borde de la muerte. ¿Y por qué? Porque él fue enviado a hacer una misión especial, de manera que uno de los puntos importantes y de las herramientas que usa Dios para hacer de nosotros guerreros de batalla es que muchas veces son las enfermedades y muchas veces son las circunstancias difíciles que nosotros pasamos en nuestra vida, en nuestra estancia aquí en esta tierra, circunstancias difíciles que Dios permite que nos sucedan para que nosotros vayamos creciendo en la fe hacia Él y vayamos desarrollando un potencial que nos haga ser más efectivos en lo que Dios quiere que nosotros implementemos para su gloria. Epafrodito estuvo muy enfermo, amigo que me escuchas, hermano en la fe que me escuchas, estuvo muy enfermo Epafrodito y al borde de la muerte, pero él no, es que cuando tú entiendes que Dios quiere hacerte crecer como creyente, tú que te crees que crees en Dios, que eres y no eres un fanático como muchos piensan, sino que eres un verdadero creyente en el Señor, tú que
sientes que eres un hombre de fe, una persona que verdaderamente tiene fe, yo quiero motivarte, porque si estás pasando por una prueba de enfermedad, si estás pasando por un momento de angustia en tu vida, es porque Dios, primeramente, Él lo permitió, pero siempre tiene un propósito. Dios quiere que tú y yo crezcamos, seamos creyentes de acero, creyentes con un blindaje especial en nuestra vida espiritual, para que no nos haga desmayar nada, sino que cada vez que vengan las pruebas a nuestra vida podamos entender que es el reflejo de Dios en nosotros y que Dios quiere implementar algo nuevo en nosotros. Dios quiere agrandar su poder en nosotros y quiere hacer de todo creyente un verdadero guerrero, un verdadero creyente, pues. Porque tiene que haber verdaderos creyentes, no es nada más de labios para afuera. No, es que tu fe, tu verdadero ser espiritual y como creyente de guerra, como creyente de batalla, se debe ver en las circunstancias difíciles. Mire, yo me enfermo, a cada rato estoy enfermo, pero no desmayo, yo sigo adelante. Y mientras Dios me tenga con vida, seguiré hablando de Él, porque Él nunca me paga mal. El Dios al que yo sirvo nunca me ha pagado mal, y ese Dios yo siempre lo voy a glorificar, porque Él lo ha dado todo por mí. Él ha hecho todo por mí y gracias a Él estoy donde estoy. Así que, amigo que me escuchas, Epafrodito fue enviado a una misión muy difícil, y a veces nosotros maduramos en nuestra vida como cristianos cuando somos enviados a situaciones difíciles, y también cuando en medio de ese envío que Dios hace de nosotros, que nos envía alguna misión difícil de resolver, de hacer, en ese envío, en ese viaje que nosotros emprendemos para hacer algo para la gloria de Dios, nos suceden cosas como a Epafrodito le sucedió un evento, una enfermedad muy terrible, una enfermedad mortal para ser exacto, y quiero decirte en esta hora que Epafrodito no se rindió, porque una persona que entiende que Dios está en el papel, que Dios está allí, que es Dios quien lo ha puesto allí, que es Dios quien lo ha enviado a esa situación por más difícil que se vea, que es Dios quien está infundiéndole aliento con su vara y con su cayado, entonces esa persona no se rinde, y aún en medio de la circunstancia difícil, aún en medio de la angustia, aún en medio de la enfermedad, no renuncia al propósito de Dios, no renuncia a lo que ha sido enviado, no renuncia al papel como creyente verdadero del Dios eterno, no renuncia. La persona que verdaderamente entiende esto se da cuenta que cuando le están pasando cosas aparentemente negativas, aparentemente que no son lo que nosotros deseamos, porque ¿quién desea estar enfermo? Obviamente nadie, pero Dios permite esto porque quiere llevarnos a otras circunstancias, porque quiere llevarnos a otro nivel espiritual, porque Él quiere hacer de nosotros creyentes de acero, creyentes que a través del fogueo, que a través de ser fogueados en las circunstancias difíciles, un creyente fogueado en las circunstancias difíciles, ¿cómo se podrá decir? En lo que es la vida recia, la vida dura como creyente. Ese fogueo nos está catapultando a otro nivel porque Dios lo ha permitido así. Entonces, amigo, tú que me escuchas, es necesario que tú estés en el plan de Dios y que todo lo que emprendas es porque Dios está allí en medio. Otro de los puntos importantes es que Dios cuando tiene algo para darnos, Dios cuando tiene algún propósito en la vida, otra de las cosas es que Dios quiere siempre hacernos entender que un guerrero fogueado siempre da buenos resultados. Cuando nosotros somos fogueados en la vida a través de las circunstancias
que nos suceden en nuestro caminar como creyente, como gente de fe, es que damos buenos resultados, nada nos detiene, siempre estamos activos y por más que venga la enfermedad, nosotros seguimos adelante porque entendemos y damos más de la cuenta. Miren lo que dice Pablo antes de escribir esto que les leí para arrancar esta reflexión. Mire, Pablo tenía como compañero también a Timoteo en esa circunstancia difícil que también el apóstol estaba pasando, porque el apóstol Pablo estaba en prisión. Y tenía otro compañero muy efectivo también. Por eso es que te digo que el apóstol Pablo se hacía rodear de gente verdadera, de gente de batalla, creyentes de guerra, creyentes que no se rendían, que aunque sabían que corrían peligro, al mostrar que estaban defendiendo la causa de Pablo y que eran compañeros de milicia en el evangelio, obviamente, ellos sabían que si las autoridades se daban cuenta de eso y se ponían muy estrictas, muy rígidas en contra de las cosas de Dios, ellos podían pagar con su vida. Entonces el apóstol Pablo tenía que elegir creyentes verdaderos, creyentes fogueados, creyentes que verdaderamente fueran de batalla. Y es que Dios también está queriendo reclutar creyentes verdaderos, creyentes que den batalla. Mire, Jesús no tomó a sus apóstoles y de un abrir y cerrar de ojos los envió. No, Jesús predicó con el ejemplo y las circunstancias adversas que a Jesús le pasaban. Los discípulos iban observando lo que Jesús iba viviendo, lo que Jesús enfrentaba y confrontaba. Y eso les sirvió de escuela a ellos. O sea que Jesús primero enseñó a sus discípulos a ser creyentes verdaderos, creyentes de fuego, creyentes de guerra, creyentes verdaderamente espirituales, que no se atemorizaban por ver verdaderamente el rostro de la muerte. Era tremendo. Jesús siempre, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y es la misma escuela que Jesús implementa en cada uno de los que queremos seguir a Jesús. Mire, vemos otro personaje aparte de Epafrodito. Mire, dice así, y este es Timoteo. Dice, espero en el Señor, dice Filipenses 2, 19 al 24. Dice, espero en el Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias de ustedes. Dice, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por ustedes, le dice Pablo a los filipenses. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Pero ya conocéis la misericordia, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles pronto. Dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos. El apóstol Pablo estaba en prisión y confío en el Señor que yo también iré a ustedes pronto. Él tenía la esperanza de salir, pero me llama la atención de que dice que Timoteo se unía en el mismo espíritu con Pablo, porque Pablo tenía un afecto tremendo hacia la iglesia de los filipenses, hacia la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo tenía un afecto muy especial. Y dice el apóstol Pablo en estas palabras que les acabo de leer, dice que Timoteo se conectaba en el mismo espíritu y que mostraba tan grande afecto también hacia los filipenses, que el estar conectados en ese mismo espíritu para amar a los cristianos de Filipos, el apóstol Pablo se sentía reconfortado porque no estaba solo amando a esos tipos de creyentes,
porque los creyentes de Filipos, quiero decirle que era de la parte de Macedonia. Sí, cuando el apóstol Pablo habla de la gran ofrenda y del gran esfuerzo que hicieron los macedonios para ayudar a los creyentes de Jerusalén, eran los creyentes de la iglesia de Filipos también y de algunas otras iglesias que estaban allí en esa región. Pero una de ellas era la iglesia de Filipos, que era una iglesia muy pobre. Pero el apóstol Pablo se gloria en el Señor de que esa iglesia esté caminando en fe, esa iglesia esté predicando al Cristo poderoso, que esa iglesia estuviera avanzando en fe. El apóstol Pablo está exaltando a la iglesia de Filipos porque era una iglesia de batalla, era una iglesia de guerra. El apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia de Filipos está enfrentando problemas difíciles de persecución y los alienta. Y él se pone como un ¿cómo se puede decir? Como un testimonio vivo porque también Pablo estaba pasando situación difícil en Roma, estaba detenido y estaba sufriendo la cárcel por causa del evangelio, de manera que el apóstol Pablo los motiva a que ellos sigan adelante en medio de las pruebas. Pero mire, hermano, cuando uno predica y cuando uno da aquí reflexiones en vivo, a veces se meten gente y como ven que es de Dios, se van. O como ven que no es de su religión, se van. Fíjese hasta dónde el diablo no gana la batalla, haciendo no verdaderos cristianos de guerra, sino religiosos más del montón. Es tremendo cómo el enemigo gana, pero cuando están en situación difícil, aunque yo sé que Cristo no rechaza a nadie, pero es triste ver que cuando estamos solamente en circunstancias difíciles, es cuando entonces, hermano, pido oración. Debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios quiere formar en nosotros unos cristianos verdaderos que den batalla, que no se avergüencen. El apóstol Pablo elogiaba la conducta de los filipenses y cómo ellos mostraban a Cristo y cómo predicaban a Cristo y cómo ganaban almas para el Señor. No se avergonzaban del evangelio. Ellos buscaban la presencia de Dios en todo tiempo. Así que este Timoteo también era otro guerrero incansable que apoyaba también al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo consideraba a Timoteo es que el apóstol Pablo tenía un círculo social, vamos a decir, un círculo social le podría llamar, o un círculo cristiano, para ser más exacto, un círculo de creyentes, un círculo de guerreros muy especial. Timoteo, Tíquico, Epafras, Epafrodito, Onésimo, entre otros que te podría mencionar y que ahorita no me vienen a la memoria, pero se rodeaba de ese círculo de verdaderos guerreros, de verdaderos creyentes. Un verdadero creyente da más, un creyente fogueado, un guerrero fogueado, hermano, amigo que me escucha, da más, tiene sentimientos, tiene gran afecto hacia sus hermanos en la fe, como lo era Timoteo. Epafrodito también tenía gran sentimiento hacia los hermanos de su iglesia, porque mire lo que dice aquí, quiero cerrar yo con esto. Mire lo que dice, que Epafrodito se puso triste porque se dio cuenta que la iglesia de donde él había sido enviado, la iglesia que lo envió a ayudar al apóstol Pablo, se dieron cuenta que él estaba al borde de la muerte, que él estaba enfermo. Mire lo que dice aquí. Dice, él tenía gran deseo de verlos a todos y se angustió mucho, dice, obviamente Epafrodito, porque os habíais enterado de su enfermedad. O sea, se lo voy a parafrasear. Él tenía gran deseo de verlos a ustedes y se angustió mucho cuando se dio cuenta de que ustedes
se habían enterado de su enfermedad. O sea, la iglesia de Filipos, la iglesia que lo había enviado a ayudar en las necesidades de Pablo, se había enterado que Epafrodito estaba enfermo y se sintió angustiado. Bueno, yo me siento triste cuando me doy cuenta que un hermano de mi iglesia está enfermo, una hermana está enferma, como ahorita una hermanita le acaban de operar de su pie, está enferma y no está en la iglesia, una mujer que danza, una mujer que se goza en el Señor, una mujer que, y Dios que la bendiga, la mamá de mi hermano Juan Blanco, y la extrañamos verdaderamente y he orado por ella. Igual nuestra hermana Celia está con su hija pasando por un momento difícil y oro en el Señor para que el Señor haga proezas en la vida de esas guerreras, porque la iglesia, hermano, amigo que me escucha, se dio cuenta de que Epafrodito había enfermado y se angustió, se preocuparon, se pusieron tristes y ¿sabe qué? Y como Epafrodito sentía también amor hacia su iglesia, hacia todos los creyentes de la iglesia de Filipos, también se angustió, se puso triste. Como estoy acarreando tristeza, mis hermanos, como acarreo tristeza a la iglesia donde me congrego porque estoy enfermo. Señor, sáname porque no quiero acarrearle tristeza a mis hermanos en la fe. Debemos sentir ese pesar, debemos sentir esa carga por oración. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios quiere verdaderos creyentes, guerreros de batalla, guerreros que den pelea. Dios quiere guerreros que se vayan nutriendo a través de la prueba, a través de la angustia, a través de lo que le sucede en el camino, en el andar como cristiano. Dios quiere verdaderos guerreros. Dios te bendiga, amigo, hermano que me escucha. Verdaderos guerreros que sean fogueados en la prueba, porque un creyente fogueado da más de la cuenta. Un creyente fogueado no lo detiene nada, da más de la cuenta, se extiende más, entiende que Dios está en medio de todo. Gracias, Señor, por todo. Dios te bendiga y mando un fuerte abrazo y un saludo muy especial y una bendición por parte del Dios Altísimo a todos aquellos que mirarán el video, a todos aquellos que estarán gozándose y que el Señor les mostrará cosas a través de esta reflexión. Dios me los bendiga poderosamente, que el Señor esté con ustedes y aquí estamos. Sigamos adelante porque el Señor quiere guerreros de batalla. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.